Hola. Hola, 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 hola. Ok, ¿qué tal, chicos? Bueno, tenía pensado hacer unas sesiones el fin de semana, pero por cuestión de tiempo simplemente no pude. Y ahorita vamos a repasar o ver el capítulo de la introducción a mecánicas de fluidos. Bueno, como es una sesión bastante larga, y los ejercicios que se resuelven en esta unidad se resuelven o sea, de forma muy extensa, decidí mejor compartir las anotaciones que he hecho y la clase básicamente la escribí completamente en esta aplicación donde yo tomo mis apuntes. Entonces, así que simplemente voy a explicar la clase que ya escribí, no sé cómo decirlo. Simplemente voy a explicar y vamos a ver los ejercicios, voy a ir explicando el procedimiento y todo lo que fui haciendo para llegar al resultado. Bueno, entonces, en introducción, un momento. Ya. En la parte de la introducción a mecánicas de fluido, nosotros vamos a ver lo que son pérdidas en tuberías, pérdidas por fricción, todo lo que tiene que ver a ductos, tuberías, densidad, viscosidad, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con, pues, a determinar la potencia de las bombas o de un ventilador y siempre lo vamos a determinar en HP y también vamos a determinar la potencia de los motores y eso va a ser en kilowatts. O sea, esas son las cosas que tenemos que tener en mente. Ahora, nosotros vamos a tener que calcular algo que se llama el número de Reynolds, el cual, dependiendo de qué tan grande sea, vamos a caer en ciertas zonas. Por ejemplo, si el número de Reynolds, este de aquí, RE, es menor o igual a 2300, estaremos en un régimen laminar. Si el número de Reynolds está entre 2300 y 4000, es un régimen de transición. Y si es un número de Reynolds mayor a 4000, es un régimen turbulento. ¿Qué significa este número de Reynolds? No sé si alguna vez han visto videos en donde salga que, yo qué sé, tienen un globo, bueno, ese globo salió medio chueco, pero ya, tienen un globo, y este globo, yo qué sé, está lleno de agua, esta es por donde entra el aire, en vez de aire tiene agua, y que le hacen un hueco y el agua sale hacia el exterior, pero no se ve como que el agua fluye. No sé si me explico. Porque usualmente cuando estamos en un régimen turbulento, uno ve que el chorro del agua que sale, por ejemplo, una cascada, cae así fuerte y se ve el movimiento. Pero si nosotros estuviéramos o estaríamos presenciando un régimen laminar, nosotros viéramos un fluido constante que pareciera que el agua no está fluyendo, como que se comportara como un sólido, pero el agua está fluyendo, pero a régimen laminar. Y ese régimen laminar significa que no se aprecia qué tanto fluye el agua. O sea, el agua está fluyendo, o el líquido que estemos presenciando está fluyendo, pero no se ve esa turbulencia al fluir. O sea, está fluyendo, pero no se lo ve fluir, solo se ve el chorro constante y ya. Eso es un régimen laminar. Y bueno, el régimen turbulento es una cascada que se ve que el agua está moviéndose, está fluyendo y se ve el movimiento. ¿Ya? Y el régimen de transición es como que una mezcla de los dos. Ya, eso. Eso como para ir introduciendo. Uy, bueno, ya. Entonces, eso de ahí. Ya. ¿Qué más? El número de Reynolds lo vamos a calcular nosotros mediante esta fórmula de aquí, que esta es la densidad, la
velocidad, el diámetro hidráulico o diámetro interno es lo mismo, y mu, que es la viscosidad. ¿Ya? Así vamos a calcular el número de Reynolds. Ahora, nosotros vamos a tener, ¿cómo decirlo? Tuberías y ductos. Un ducto es algo cuadrado, es algo rectangular, y ese ducto, para calcular el diámetro interno de ese ducto, porque un ducto es algo cuadrado, ¿no? Y obviamente el ducto tiene masa, porque es un metal que tiene un espesor, a nosotros nos va a interesar este diámetro interno, más no todo el diámetro, que sería a la cuenta todo esto de aquí. El diámetro externo no, nos importa el diámetro interno. Asimismo, en un círculo, un tubo, una tubería, yo qué sé, ya, una tubería tiene un diámetro interno, que son las paredes dentro de la tubería, y ahí también podemos sacar un diámetro externo contando ese grosor que tiene la tubería. Pero a nosotros únicamente nos importa es el diámetro interno, o también llamado diámetro hidráulico. Ya, entonces, ¿cómo calculamos eso? En un tubo rectangular, en un tubo circular, el diámetro hidráulico es 4 veces pi cuartos diámetro al cuadrado sobre pi por el diámetro. ¿Ya? Y eso pues nos da que el diámetro hidráulico es igual al diámetro. O sea, esto simplemente es una demostración, entre comillas, de eso. En un ducto cuadrado tenemos que después de todo el procedimiento, el diámetro interno o el diámetro hidráulico es igual a A, o sea, a la arista. Si no estoy mal, es la arista. Y bueno, y el ducto rectangular nos da que el diámetro interno o el diámetro hidráulico es igual 2 veces A por B sobre A más B. ¿Ya? Ese es el diámetro interno o el diámetro hidráulico. Aquí lo tengo, diámetro hidráulico o diámetro interno. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso. Es mucho más rápido avanzar así en vez de estar escribiendo tanto. ¿Ya? Y bueno, aquí les dejo, les anoté ciertas nomenclaturas que vamos a utilizar para esta unidad. Esta F es el factor de fricción de Darcy. La rugosidad sobre el diámetro interno es la rugosidad relativa. Y bueno, tenemos valores como viscosidad y densidad. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, ya aclarado todas estas cositas, digamos. Y aquí llegamos a cómo determinar ese factor de fricción de Darcy. A la cuenta esta F, factor de fricción de Darcy, que es que vamos a caer en dos casos. Si nosotros caemos en un régimen laminar, como este de aquí, o sea, cuando una vez calculado el número de Reynolds nos dé un valor menor o igual a 2300, habremos caído en régimen laminar. Y en ese caso, nosotros vamos a calcular el factor de fricción de Darcy como 64 sobre el número de Reynolds. Este caso usualmente no llega a ocurrir porque sería muy fácil. O sea, muy fácil, ¿no? O sea, muy facilito que nos salga un número de Reynolds bajo y simplemente el factor de fricción de Darcy va a servir 64 sobre el número de Reynolds. O sea, muy sencillo, ¿no? No vale la pena. Entonces, lo que a nosotros sí nos va a tocar siempre es que caigamos en un régimen turbulento. Eso nos va a caer. El 99.9% de los casos vamos a caer en un régimen turbulento, porque no nos va a salir una lección, un examen régimen laminar. ¿Ya? Entonces, si nos sale el régimen turbulento, nosotros vamos a usar el diagrama de Moody o la ecuación de Hallan para determinar se me olvidó, ese factor de fricción de Darcy. Que en el caso de que nos vayamos a usar la ecuación de Hallan, pues es esta ecuación que están viendo aquí, todo esto. Y como esta ecuación es muy grande, es demasiado extensa, si ustedes le meten toda esta ecuación con todos esos valores a su calculadora, lo más probable es que su calculadora se muera. Bueno, no se va a morir, pero lo más probable es que se buguee y no les dé un valor como tal, o al menos que tengan una calculadora muy avanzada. Pero en el caso de que quieran asegurar e irse a la segura y estar seguros de lo que están haciendo, yo les aconsejo
que sigan estos pasos para ir haciendo esta ecuación. En primer lugar, van a hacer lo que está sombreado en verde, sacan ese valor y a ese valor le aplican el logaritmo, hacen lo azul, y una vez obtenido ese valor del logaritmo, ahora sí hacen 1 sobre menos 1.8 por lo que le salió en el logaritmo y lo elevan al cuadrado. O sea, el paso 3. Así. Sigan esta secuencia, sigan estos pasos y pues es mejor porque si no les puede salir valores erróneos y esa no es la idea. Y bueno, esta ecuación es simplemente lo que ya hemos visto. La E es la rugosidad y la E sobre D, la D ya sabemos, o sea, esto de aquí, o sea, esto de aquí es la rugosidad relativa, o sea, lo que está aquí, rugosidad relativa, donde la E es la rugosidad y la D pues es el diámetro interno, ¿no? Ya, entonces todo eso. Simplemente estoy explicando las fórmulas que vamos a estar utilizando a lo largo de esta unidad. Bueno, esta ayudantía, mejor dicho. Ya, entonces tenemos eso. Ahora, algo importantísimo, las pérdidas totales. Nosotros vamos a tener las pérdidas totales y las vamos a señalizar o a nombrar como HT, donde HT es igual a la suma de HF por HM, donde HF son las pérdidas por fricción, que se calcula de esta forma, con el factor de fricción de Darcy por la longitud sobre el diámetro interno por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y las pérdidas por accesorios, que las pérdidas por accesorios igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la suma de la pérdida en accesorio, que ya vamos a ver cómo se saca eso. Y al final, pues, estas ecuaciones puedes trabajarlas por separado o las puedes trabajar en una sola ecuación, que es lo mismo. Esto de aquí es la unión de estas dos. Simplemente como aquí hay este factor y este factor son iguales, sacas factor común y te queda lo de acá adentro, ¿no? Es la misma ecuación, simplemente desglosada o bueno, como les guste, como prefieran trabajarlo. ¿Ya? Ahorita simplemente estoy explicando teoría, estoy explicando las ecuaciones que vamos a usar, las fórmulas total, y pues ya mismo vamos a ver a cómo utilizarlas como tal, que es lo que básicamente a nosotros nos interesa más que nada. Entonces, aquí está esto. Y esto no se preocupen porque este documento se los voy a compartir ya cuando tengan la clase subida, probablemente ya esté todo este documento en el grupo de WhatsApp. Lo hice aquí en este programa porque es más ágil que OneNote. Así que, ajá, porque ahorita ando un poco apretado de tiempo. Y bueno, ya, ahora sí. Lo que usualmente nos van a pedir en este tipo de ejercicios es calcule la potencia de la bomba, calcule la potencia del sistema, calcule la potencia. Es lo que nos van a estar pidiendo en este tipo de ejercicio. Y para eso es que hacemos todo esto. Porque la potencia de la bomba va a ser igual a la densidad por la gravedad por el flujo másico. Bueno, sería, no es flujo másico, eso es caudal. Ajá. Por el caudal, por las pérdidas en el sistema. O sea, este TDH son las pérdidas que calculamos acá. Pérdidas totales. A la cuenta es eso. Son estas pérdidas totales de aquí. Y para estas pérdidas totales necesitamos calcular el factor de fricción de Darcy y hacer todo. Y para calcular el factor de fricción de Darcy necesitamos el número de Reynolds. Y es por eso que este tema se hace muy extenso, porque hay muchas cosas que determinar para sacar la condenada potencia. Ya, entonces eso. Entonces esta es la fórmula. También la podemos colocar como caudal con la Q, gravedad, densidad y HS, que es lo mismo, son las pérdidas. Y esa es la potencia de la bomba hidráulica. Donde también la TDH, HS, que son las pérdidas, puede implementarse como esta forma, como un cambio en la altura, delta Z, más HL, más pérdidas en tuberías o demás. También podemos representarlo así, aunque no lo utilizaremos de esa forma. Ya, entonces tenemos todo esto,
Y nuevamente repito, simplemente estoy explicando las fórmulas que ya vamos a ver cómo utilizarlas, porque también vamos a trabajar con unas nuevas tablas. Y bueno, también puede haber un ejercicio que nos pida la eficiencia de la bomba o calcule la potencia de la bomba, teniendo en cuenta que la bomba tiene una eficiencia de tanto. Entonces, pues empleamos que la eficiencia de la bomba es igual al trabajo de la bomba o la potencia de la bomba sobre el trabajo mecánico o el trabajo en el eje. Y pues despejando esto, nos queda que el trabajo mecánico es igual al trabajo de la bomba sobre su eficiencia. Simplemente son fórmulas que, nuevamente, ya las hemos de utilizar. Y ahora, si implementamos un motor eléctrico, nosotros podemos sacar o determinar que el trabajo eléctrico es igual a la intensidad del corriente, que es el amperio, por voltaje. Ese es el trabajo eléctrico. Y nuevamente, la eficiencia mecánica va a ser igual a trabajo mecánico sobre trabajo eléctrico, una eficiencia mecánica, teniendo en cuenta lo del trabajo eléctrico. Y puedo reemplazar trabajo eléctrico es igual al trabajo mecánico sobre eficiencia mecánica. Y aquí, junto con lo de acá, puedo hacer una mezcla, que el trabajo eléctrico va a ser igual. Si yo reemplazo este trabajo mecánico, o sea, esto de aquí, si yo reemplazo este trabajo mecánico, o sea, estos dos aquí, me va a quedar de la siguiente forma el trabajo eléctrico, que va a ser el trabajo de la bomba sobre la eficiencia mecánica por la eficiencia de la bomba. Y ese es el trabajo eléctrico. Es una pequeña, entre comillas, demostración, porque me acuerdo que a veces el ingeniero puede tomar una demostración en una lección como tal. A mí me la tomó. Ya sí les puedo pasar esa lección para que vean esa mini demostración, entre comillas. Porque, ajá, pueden tomarlo. Entonces, eso. Aquí está un pequeño recopilatorio de fórmulas, de cosas que les pueden tomar y más que nada para saber. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto también. En donde vamos a trabajar, o esto es lo que o bueno, esta ecuación de Bernoulli es a la que vamos a llegar nosotros a tener que utilizar, mejor dicho, es el medio por el cual vamos a determinar lo que queramos determinar. Por ejemplo, si nos piden que determinemos las pérdidas por bombas o ventilador, pues ahí tenemos que es esto de aquí, y pues mediante toda esta ecuación podemos despejarlo. Entonces vamos a explicar toda esta ecuación. Esta es la presión 1 o presión de entrada, densidad, gravedad. Este es un factor de corrección que usualmente va a ser 1, que no les van a decir nada, ustedes van a asumir que es 1, o si es que les dicen un valor, pues lo colocan. Si les dicen que es de 2, ponen el 2. Velocidad de entrada, 2 veces la gravedad, Z1, una altura Z, y aquí va a ser pérdidas por bomba o ventilador, depende de lo que diga el ejercicio. Si ustedes tienen un ventilador, pues son las pérdidas del ventilador. Si tienen una bomba, son las pérdidas de la bomba. ¿Cómo calculamos esas pérdidas? Ya les expliqué todas esas fórmulas. Y asimismo acá, una presión de salida, densidad, gravedad, factor de corrección, velocidad de salida, 2 veces la gravedad, una Z2, pérdidas en la turbina y pérdidas totales. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a estar utilizando. Y nuevamente, pues, ya vamos a ver un ejercicio donde usamos todo esto. Ahorita simplemente anoten las fórmulas. Y bueno, aquí expuse una pequeña explicación de cómo Pascal por segundo se termina convirtiendo en kilogramos sobre metros por segundo. Esto va a ser útil porque tenemos que hacer análisis dimensional y pues saber cómo de dónde vienen estas ecuaciones, ¿no? Bueno, estas dimensiones, que Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado, por eso este Pascal se reemplaza con este. Y bueno, sabemos que Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Y bueno, hago el análisis como tal y al final me queda kilogramos sobre metro por segundo. Ya, y bueno, eso. Entonces, ya. Yo creo que ya con esto ya expliqué toda la teoría o todas las fórmulas que necesitemos como para poder hacer un ejercicio. Algo que me pareció muy curioso es que el ingeniero no les haya puesto en algún deber o trabajo autónomo este tipo de ejercicio de ducto, porque la verdad es muy
Es muy común, pero bueno, no sé cómo así no les ha puesto. Pero bueno, quién sabe si capaz en la lección vaya o en un examen. Yo cumplo con traerlo. Dice, aire ambiente a presión de 100 kilopascales y temperatura de 25 grados centígrados entra a un ducto rectangular de acero comercial de lados A igual 35 centímetros y B igual 45 centímetros. La longitud del tubo es de 35 metros, el flujo volumétrico es de 120 metros cúbicos por minuto. Determina la potencia en watts que debe entregar un ventilador al fluido para vencer la caída de presión debido a las pérdidas de cabezal por fricción. Ya, este, bueno, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer como tal es básicamente sacar el número de Reynolds. Y aquí vamos haciéndolo así. Esto es lo que tenemos que sacar, el número de Reynolds. Es lo primero que tienen que determinar. Ignoremos lo demás. Centremos en el número de Reynolds. ¿Qué tenemos en el número de Reynolds? Tenemos densidad, velocidad, diámetro interno y viscosidad. ¿Tenemos todas estas cosas? Como tal, no, no las tenemos. Primero vamos a determinar la viscosidad. Voy a copiar esto. Voy a colocarlo aquí al lado. Bueno, perdón, no, no es velocidad, es caudal. Ah, no, perdón, sí es velocidad. Ya, sí es velocidad. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos determinar esta viscosidad de aquí. Esta. Esta viscosidad es la que necesitamos determinar. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa viscosidad? Y aquí es donde van a entrar las nuevas tablas termodinámicas. Uy, no quiere. Las nuevas tablas que vamos a implementar aquí. Nos decía, aire a cuánto? A 100 kilopascales y temperatura de 25 grados centígrados entran a un ducto rectangular de acero comercial. Ok, 25 grados centígrados. Acero comercial. Longitud. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a determinar esta viscosidad de aquí. ¿Cómo la sacamos? Aquí no se asusten que esto es una interpolación que hice. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos a las tablas. Estas tablas de acá. Nos vamos a ir a estas tablas. Propiedades del agua. Es aire. ¿Dónde está? Un momento. Bueno, es una viscosidad. Aquí está, propiedades del aire. ¿Qué nos decía? Nos decía 25 grados centígrados. Ok, es la tabla apéndice E. Propiedades del aire. ¿Por qué aire? Porque nos decía que era aire, era un ventilador que estamos calculando. Entonces, aquí voy a hacer una captura de pantalla y nos dice, nos había dicho el ejercicio, temperatura 25 grados centígrados. Ok, 25 grados centígrados. Busco, tengo 20 y tengo 30. No tengo 25 grados centígrados. A mí lo que me va a interesar es la viscosidad dinámica. Es la viscosidad dinámica, es lo que me va a interesar a mí. Ya, y como no hay, voy a tener que hacer una interpolación para aquí calcular esa viscosidad que corresponde a los 25 grados centígrados. Si notan, arriba tengo una viscosidad de 1.81 y abajo 1.86. A 20 y 30. Y el valor que va aquí sería 25 grados centígrados. Entonces, esa es la interpolación que hice aquí. Aquí está. Es esa interpolación. De 1.81, 1.86. A 20, 25 y 30 grados centígrados.
Lo que hice aquí a la izquierda, todo esto de aquí es simplemente el proceso manual para interpolar, porque antes, o bueno, cuando yo fui el estudiante, pues nos pedían que hagamos todo el procedimiento de interpolación a mano. Entonces, bueno, ya me acostumbré a hacerlo así, por si acaso. Entonces ya, tengo todo eso y ya, ahí determino mi viscosidad, que haciendo todo el proceso de interpolación, me sale pues este valor de aquí de viscosidad. Ya, entonces ya tengo la viscosidad, ya tengo este valor de acá abajo, ya lo tengo, ya está, ya tengo este valor. Tengo la viscosidad dinámica, acuérdense, la viscosidad dinámica, 1.81, 1.86, ¿estamos bien? No sé por qué se cierra esto. Uno punto ochenta y uno, 1.86, viscosidad dinámica, sí, ya, ahí está. Entonces ya tengo esa, ya tengo la viscosidad, bacán. ¿Qué me hace falta? ¿Qué calculo? ¿Qué puedo calcular también? Puedo calcular la velocidad. ¿Cómo determino la velocidad? La velocidad la puedo determinar a través del caudal, que lo hice acá. A ver, aquí. Nos dan un, nos dan un caudal de ¿cuánto? Nos dan un flujo volumétrico de 120 metros cúbicos por minuto. A mí me interesan es metros por segundo. Así que en primer lugar, esos 120 metros cúbicos por minuto los transformo a metros cúbicos por segundo. Y ahí obtuve el caudal en metros cúbicos por segundo. Acá tengo Q. Y yo sé que la velocidad es igual a caudal por el área. ¿Vale? Al caudal sobre el área. Esa es la velocidad. Entonces ya tengo caudal, ahora necesito el área. Entonces ya, vamos a ver. Y para el área, para esa área de aquí, necesito pues el diámetro interno o el diámetro hidráulico. ¿Qué habíamos dicho? Que el diámetro hidráulico de qué? De un tubo o de un ducto rectangular, como el que vemos aquí en la imagen, este ducto rectangular, ¿cómo lo sacábamos? Ducto rectangular. ¿Cómo lo sacábamos? Aquí está. Ducto rectangular. Aquí está tu diámetro. Sería 2A por B, o sea, 2 por A por B sobre A más B. Entonces ya tengo las medidas de A y tengo las medidas de B, que son estas de aquí. Tengo esas medidas. Entonces tengo esas medidas y puedo determinarlo. Los tenía en centímetros, pues lo transformo a metros. Y obtengo el diámetro interno. Tengo el diámetro interno, entonces ya, perdón, no hacía falta calcular el diámetro interno como tal para sacar el área. El área es simplemente lado por lado. Ya, me explainé por otro lado. Ya, pero la cosa es que, bueno, tengo los lados del ducto rectangular, que es A 0.35 metros y B 0.45 metros. Los reemplazo aquí porque el área es lado al cuadrado. Entonces, ya, bueno, lado por lado, mejor dicho. Lado A por lado B. ¿Ya? Y saco la velocidad. Entonces ya tengo viscosidad y ya tengo velocidad. Y bueno, aprovechando lo que expliqué hace un rato, pues también puedo determinar el diámetro interno o el diámetro hidráulico, que es este valor de aquí. ¿Ya? Entonces ya tengo esos tres valores. Ya vi cómo determinar esos tres valores. ¿Ya? ¿Qué más me falta? Me falta únicamente la densidad. Nuevamente, aquí está la densidad. La densidad, ¿cómo la saco? La densidad del aire. ¿A qué temperatura? A 25. Busco nuevamente, voy otra vez a mi tabla, que es esta de aquí, y veo. ¿Dónde está? Es 20 y 30. No hay.
no hay la densidad a 25, porque es lo mismo que hace un rato, pues no, no está ese valor. Pero tenemos la densidad a 20, que es 1.20, y a 30, que es 1.16. Entonces, ¿qué me va a tocar? Interpolar. Para 20 y para 30 a 25 grados. Esto ya saben que es para el aire. Ojo, para el aire. Entonces ya, 1.20, 1.16. Entonces, aquí estamos. 1.20, 1.16. Realizo el proceso de interpolación y saco. Y me queda que es 1.184. Y obtengo el número de Reynolds. Y ya tengo básicamente pues todo para calcular. Porque ya había calculado el diámetro interno, la viscosidad, la velocidad y ahora ya tengo la densidad y ya puedo calcular el número de Reynolds. ¿Listo? Ya, entonces voy para acá. Entonces, realizo, reemplazo, hago lo que tengo que hacer con mi fórmula. Y me sale todo este resultado, porque simplemente me falta es reemplazar valores, hago el análisis dimensional y al final pues me tiene que quedar algo adimensional. Me queda el número de Reynolds en régimen turbulento. Entonces, tengo esos valores, bacán. Ya, ahora, ya tengo el número de Reynolds. Ya es régimen turbulento. ¿Qué habíamos dicho si era régimen turbulento? Si era régimen turbulento, nosotros vamos a ocupar la ecuación de Hallan. Vamos a ocupar esa ecuación de Hallan. Porque tratarlo a través del diagrama de Moody no es rentable, ¿ya? Entonces, ocupamos la ecuación de Hallan. Y ojo, colóquenle ahí en la lección, en el examen, que cayeron en régimen turbulento, ¿ya? Porque si no, pues no les van a ser válidos. Entonces, tengo en régimen turbulento. Ahora, ya. Entonces, voy a ocupar la ecuación de Hallan. Tengo la ecuación de Hallan, que es toda esta ecuación de aquí, donde ya a la cuenta simplemente voy a reemplazar valores. Este valor E de aquí, ¿cuál va a ser? Ese valor E ¿qué era la E? Era la rugosidad. ¿Y de dónde yo voy a sacar ese valor de rugosidad? Ese valor de rugosidad lo voy a sacar dependiendo de lo que me diga el ejercicio. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo que estamos trabajando con un acero comercial. Entonces, yo ese acero comercial, voy a usar la rugosidad del acero comercial. Y la rugosidad del acero comercial, ¿de dónde yo la voy a sacar? Esa rugosidad yo la voy a sacar de mi diagrama de Moody. Es importante que tengan su diagrama de Moody impreso. Y aquí está. Aquí, este cuadrito de aquí es donde yo voy a tener todos los valores de rugosidad para los distintos materiales. En este caso es acero comercial, commercial steel. Entonces 0.045 milímetros. Cuidado, vayan a usar en pies. Entonces ahí tengo el valor de rugosidad, 0.045 milímetros. Regreso acá. Ya. Entonces 0.045 es 0.045 milímetros, que yo lo transformo a metros, corro a la izquierda. 1, 2, 3, 2. Entonces ahí estaría. 2, 3, 4. Y ahí está. 0.045. 0.000045 metros, que es lo que tenemos ahí. Entonces ahí está. Y la DH ya sabemos que es el diámetro interno, que ya lo calculamos aquí. DH. Entonces, ese es el valor que está aquí y aquí. Y ya, el número de Reynolds es lo que sacamos acá y ahora simplemente nos toca determinar ese factor de fricción de Darcy. Entonces ya tengo el factor de fricción de Darcy y ahora sí. Ahora con ese valor voy a emplear mi ecuación de Bernoulli. ¿Qué era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio? Dice, determine la potencia en watts que debe entregar un ventilador. Ya, la potencia en watts. Determine la potencia en watts. Ya, eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ahora,
analizamos lo de acá. ¿Qué nos dice? O bueno, ¿qué decía el ejercicio antes de hacer este análisis? Leamos lo que dice el ejercicio. Aire ambiente a P igual 100 kilopascales y temperatura 25 grados centígrados entran a un ducto rectangular de acero comercial. No nos dice como tal que va a salir a una presión 2 diferente del ambiente, porque nos están diciendo que es aire ambiente a una presión de esto ingresa al sistema y pues evidentemente si es aire ambiente que ingresa, al final sale a la misma presión que es la presión ambiente. Por lo tanto, si la presión inicial o la presión 1 es la presión ambiente, esto de aquí es la presión ambiente, bueno, más que nada este de aquí es la ambiente que ingresa al sistema y al final sale en ambiente mismo. Estas presiones son iguales y como la densidad es la misma, la gravedad es la misma, la densidad es la misma, la gravedad es la misma y esta presión de aquí y esta presión de aquí son la misma, entonces estas se simplifican entre ellas y no están. El ejercicio me decía, ¿hay una velocidad de ingreso? No, por lo tanto, se fue. ¿Hay una Z como tal? No, se fue. ¿Hay una velocidad de salida? Tampoco, se fue. ¿Hay una Z de salida? No. ¿Hay una pérdida en turbina? No existe una turbina, se fue. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Que las pérdidas en el ventilador es igual a las pérdidas en el sistema. Ya, bacán. A esto no lo tomamos en cuenta porque esto no va. Dejémoslo por aquí, que esto es para explicar otra cosa, pero esto no va. Entonces ahí nos queda. Entonces ya, tengo eso. Entonces ahora tengo que determinar esas pérdidas en el ventilador, porque acuérdense que este de aquí, esto de aquí, este de aquí, es las pérdidas en la bomba o pérdidas en el ventilador, es lo que les había explicado hace un rato. Uy. Es pérdidas en la bomba o pérdidas en el ventilador. Ya. Entonces, en este caso, como es un ventilador, ducto nos dice, determine la potencia en watts que debe entregar un ventilador, entonces es las pérdidas en el ventilador. Listo. Entonces, la H del sistema, ya habíamos dicho que esa H la podíamos determinar a través de esta fórmula, que para eso es lo que necesito el factor de fricción de Darcy. Para el factor de fricción de Darcy necesito el número de Reynolds, y básicamente en esas dos cosas es lo que se nos va el ejercicio. Entonces ya, pues, la velocidad al cuadrado, ya habíamos determinado la velocidad. ¿La velocidad cuánto era? 12.69. La reemplazo. Listo. Dos veces la gravedad, dos veces 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Para factor de fricción de Darcy, ya sé cuál es. La longitud, esta longitud de aquí, esta me la da el ejercicio. Ahí nos decía en el ejercicio cuánto era la longitud, que aquí nos decía una longitud de 35 metros. Ahí está la longitud de 35 metros. Entonces, esa es la longitud que yo usé aquí. Y el diámetro interno o el diámetro hidráulico, pues es el que determinamos más la sumatoria de accesorios. En este caso no hay accesorios, así que no sumo nada. Así que simplemente me queda unas pérdidas en el sistema de 15.36 metros. ¿Ya? Entonces ya tengo eso y puedo proseguir con mi ejercicio. Déjenme borrar todo esto de acá. Ya, sigamos, ya, ahora sí. Digamos que hubiera tenido esto de aquí, hubiera estado esto. ¿Cómo calculo esto? ¿Y por qué es que quiero yo calcular esto de aquí? ¿O por qué quiero hacer hincapié en esto? ¿Por qué? Porque para calcular eso vamos a tener que hacer todo este análisis de aquí arriba. Todo este análisis tenemos que hacer para calcular esta fracción.
sea, no es que hay que hacer gran cosa, simplemente a la final los 100 kilopascales de presión los multiplico por 1000 y pues todo lo demás simplemente lo meto en la calculadora y yo tengo que tener noción de que eso me va a quedar en metros. ¿Por qué me queda en metros? Por todo este análisis dimensional que se hace aquí, donde todas estas unidades se transforman al final en metros. Ya, simplemente es por eso que quería mantenerlo, para explicar todo este análisis dimensional que se tendría que hacer en el caso de que se lo deje, o sea, en el caso de que exista. ¿Y por qué tiene que ser en metros? Porque h del sistema está en metros. Entonces, esto de aquí también debería estar en metros para poder sumarlo. ¿Ya? Pero bueno, y ahí se lo suma y me sale esto. Obviamente, este ejercicio no hay que hacerlo, solamente lo estoy explicando en el caso de que en algún momento haya que hacerlo, porque no es este valor de que sale esto de aquí, no, esto está mal por si acaso, solo es para explicar el por qué, o sea, explicar toda esta parte de acá arriba, esto no es parte del ejercicio. Ya, entonces eso, una vez explicado esto de aquí, prosigo con mi ejercicio. Entonces, ya tengo ya había calculado las pérdidas en el sistema, ¿no? A través de la ecuación de Bernoulli. Ya tengo las pérdidas en el sistema. Ahora sí, vuelvo a mi ejercicio. ¿Qué me pedía? La potencia de la bomba. ¿Cómo yo calculaba la potencia? Aquí está la fórmula de la potencia de la bomba hidráulica. Bueno, sí, bomba. Bueno, bomba hidráulica. Que es lo mismo que acá. Sí, ahí está. Potencia de la bomba, un ventilador como tal. Ya, entonces aquí, potencia es la bomba o potencia del motor. Entonces, aquí está cómo uy, no, borro todo. Aquí está cómo calcular esto. Es básicamente esto o esto de acá, es lo mismo. Densidad por gravedad, por caudal, por las pérdidas. Entonces, ya. Entonces, ahora sí, volvamos para acá. Tengo densidad que ya la calculé, ya sé cuál era, ya la saqué hace un rato, 1.184, que está aquí la densidad, aquí está la densidad que calculé hace un rato, 1.184. ¿Qué más? La gravedad, que es la de siempre, 9.81, por las pérdidas en el sistema que calculé, ojo, las pérdidas en el sistema, esto de aquí no, esto solamente era para explicar, 15.36 por el caudal. Caudal que lo transformé a 2 metros sobre segundos. Este de aquí, caudal. Y ya, multiplico todo eso y me queda que la potencia de la bomba debe ser 356.81 watts o en HP 0.478 HP. Y ya está el ejercicio. Y ya está, eso es todo como tal. Lo traje así de esta forma porque es mucho que explicar y es más eficiente hacerlo así, simplemente explicarlo, que estar escribiendo tanta cosa. Y ya. Entonces ahí tengo un ejercicio de ductos que les puede tocar este ejercicio. Ahora déjenme borrar ciertas cosas. Y ya, eso simplemente para que no quede tan feo el PDF. Y ya estaría. Esa sería la respuesta del ejercicio. Ya, entonces, vamos haciendo otro. Vamos haciendo otro más, que sería este de aquí, que ya lo voy a explicar. Y les dejo
este ejercicio que es muy similar a la tarea, como mi aporte de la tarea, y también les dejo este otro para que lo puedan analizar y por si es que les llegan a tomar, aunque no creo, pero ahí les dejo como para que lo puedan estudiar, que también es muy interesante, que puede ser, quién sabe. Y explicar algo del diagrama de Moody, que ya lo voy a explicar. Ya, entonces, voy a explicar este ejercicio de aquí, que también lo traje porque es muy bueno. Básicamente es lo mismo. Dice, por un sistema de bombeo se transporta agua de un reservorio a la parte superior de un almacén donde se realiza lavado a presión. ¿Ok? El agua se conduce, si tengo encendido el micrófono. Sí. El agua se conduce a través de un sistema de tuberías de acero comercial, cédula 40. Esto es importante, cédula 40. Cédula 40. A razón de 700 galones por minuto. La temperatura del fluido es de 15 grados. ¿Ok? Se requiere que la presión de descarga sea de 2 atmósferas. Calcular la potencia efectiva de la bomba haciendo la eficiencia del 62%. Y es por eso que hace un momento les di eso de la eficiencia, porque nos va a tocar calcular. Bueno, y aquí nos dan dos áreas. Nos dan la área de succión y la área de descarga. Donde el área de succión, la bomba está a 2.5 metros arriba de la superficie del reservorio. La tubería tiene un diámetro de 5 pulgadas, hay una longitud de tubería de 6 metros, una válvula de retención convencional, con pérdidas en accesorios de 2, 3 codos roscados a 90 grados centígrados, con pérdidas en accesorios de 0.9 por cada codo. Y en el área de descarga, pues tenemos todas estas otras cosas demás que, bueno, ya medio pereza leerlas. Pero bueno, lo importante que sí quiero dejar en claro es que la descarga está a 2.5 metros sobre la superficie de succión. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Y qué es? Un sistema es un sistema de tuberías de acero comercial. Nuevamente, esto es acero comercial. Ya. Entonces, es agua a 15 grados centígrados. ¿Ya? Es agua a 15 grados centígrados. Y nuevamente, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito sacar el número de Reynolds. Necesito la densidad, la velocidad, diámetro interno, viscosidad. Viscosidad a 15 grados centígrados. Voy a mis tablas. Voy a mi tabla. ¿Cuál es mi tabla? Esta de aquí. 15 grados centígrados. Esto es agua. Vamos a buscar el agua. El agua, creo que el agua está más abajo. Estas son propiedades del aire. Propiedades del aire. Esto no es. ¿Dónde está el agua? En estas tablas también, aquí está el agua. A 15 grados centígrados, aquí está. Ahora, nosotros podemos usar esto de aquí, que está a 15 grados. Y la viscosidad, evidentemente, sería esta, porque es la viscosidad, no se ve. Es la viscosidad dinámica. Pero nosotros también podríamos usar esta otra tabla. Esta de aquí. Esta tabla de aquí. Para 15 grados, pero esta es solo para el agua, ¿eh? No hay más, solo es para el agua. Es como una tabla más exacta, más precisa. Es lo mismo, solo que esta tiene una precisión mayor. Entonces, 15 grados centígrados, usamos ese valor de ahí. Lo malo que esta tabla nos da el valor de densidad, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Tenemos ese valor de viscosidad a 15 grados centígrados. En esta ocasión no hubo que hacer interpolación, ya tengo el valor de viscosidad. La rugosidad es acero comercial, así que es la misma de hace un rato, por si acaso. La rugosidad, nuevamente, aquí, en esta parte del diagrama de Moody, aquí están los valores de rugosidad, milímetros, material, acero comercial en este caso, 0.045. Nos puede tocar cualquier tipo de estos materiales y aquí van a estar todas sus rugosidades respectivas, ¿no? Entonces 0.045. Ya tengo la rugosidad. Ahora necesito el diámetro interno. En este caso,
Dice, por un sistema de bombeo se transporta agua entre el reservorio superior, se realiza la presión, el agua se conduce a través de un sistema de tuberías de acero comercial, cédula 40. Ojo con esto, cédula 40. Cuando nos mencionen cédula 40, nosotros no vamos a sacar el diámetro interno a través de las fórmulas que les mencioné. Esas fórmulas hace un rato del diámetro hidráulico eran para esos casos específicos que les dije. Pero acá nos están diciendo que es unas tuberías de acero comercial cédula 40. En ese caso, el diámetro interno que vamos a sacar ahí va a ser a través de estas fórmulas, de estas tablas. Vamos a buscar cédula 40. A ver, ¿dónde estaría? Creo que aquí estaría. Aquí está. Fíjense, aquí está. Dimensión de la tubería de acero. Acero comercial. Cédula 40. Ojo con esto. Cédula 40. ¿De cuánto nos decía el tamaño nominal de la tubería? Nos decía 5 pulgadas. O sea, esto de aquí, 5 pulgadas. Por lo tanto, uy, aquí cédula 40. Cédula 40, 5 pulgadas. Tubería, tamaño nominal de la tubería. 5 pulgadas. Entonces, el diámetro interior va a ser estos de aquí. Diámetro interior. Entonces, a mí me interesa, obviamente, en milímetros, que es 128.2 milímetros, ¿no? Entonces, ahí está. Cédula 40, pulgadas, 5 pulgadas. Cojo el diámetro interior 128.2. Ahí está. Entonces, eso. Cédula 40 de acero. Aquí hay para acero, cobre y plástico. Y cualquier duda que tengan con esto del material, les pueden igual preguntar al ingeniero sobre cualquier cosa de estas tablas. Ya, entonces, ya, claro, en caso de que tengan una lección y no entiendan qué material o qué mismo, pues no. Ya, entonces ya, tengo cédula 40, 128.2. ¿Por qué yo escogí 5 pulgadas? Porque aquí dice tubería 5 pulgadas. Tanto a la succión como a la descarga. 5 pulgadas. Entonces, ¿qué más? La densidad, esta densidad de aquí, ¿cómo la saco? Nuevamente, esa densidad la saco a través de esta tabla. Aquí sí uso esta tabla para el agua, porque la otra tabla para el agua no tiene valores de densidad. Le tengo que ir a buscar propiedades del aire. Agua, aquí está. Era 15. Entonces, a 15, vamos a ver que tiene una densidad de 1000. Tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Ya, entonces volvemos acá y ya tengo 1000 de densidad. Bien. El caudal ya lo tengo en 700 galones por minuto, lo convierto a metros cúbicos por segundo. Y ya, pues entonces ya tengo lo que necesito, ya tengo, ¿qué tengo? Ya tengo la densidad, ya tengo el diámetro interno, ya tengo la viscosidad. Bueno, la rugosidad también la tengo, aunque aún no la necesito, pero ya la voy a necesitar. Me falta la velocidad. La velocidad es igual a caudal sobre el área. El área, en este caso, ¿qué es? Tuberías, tema de tuberías de acero comercial. Ya. Si es tubería de acero comercial, pues es un tubo, una tubería es un tubo. El área va a ser pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Esta es la fórmula que yo voy a usar. Es simplemente la fórmula del área de un círculo, pues no. Ya, y calculo, pues no. Calculo y obtengo la velocidad. Y ya está, tengo la velocidad y con estos valores de velocidad puedo calcular el número de Reynolds. En este caso, pues caemos nuevamente en régimen turbulento, que hay que especificarlo. Y ya está. Como caí en un régimen turbulento,
pues me toca usar nuevamente la ecuación de Hallan. Que la ecuación de Hallan, pues ya saben cómo usarla para sacar el factor de fricción de Darcy. Entonces, tengo aquí la rugosidad, el diámetro interno, o diámetro hidráulico, número de Reynolds, calculo, ya saben cómo calcular el paso a paso. Primero lo de aquí adentro, luego le meto el logaritmo y ahora sí le meto lo demás. Listo. Ya, entonces calculo todo eso y obtengo el factor de fricción de Darcy, que es este valor de aquí. Ya tengo el factor de fricción de Darcy. Y ahora sí, voy a hacerla. Uy, un momentito, ya vengo. Bueno, continuamos. Planteo la ecuación de Bernoulli, que es esta ecuación de K grande. Y bueno, antes de plantearla, nosotros, ¿cómo sería la palabra? Planteamos un margen de referencia en nuestra bomba, porque nuestra bomba, nuestro ejercicio decía, la bomba está a 2.5 arriba de la superficie del reservorio y la parte de descarga está a 2.5 sobre la superficie de succión. Ya. Entonces tenemos como que, por así decirlo, este dibujito de aquí, porque la bomba está 2.5 metros por encima del reservorio y la descarga está a 2.5 metros por arriba de la parte de succión. Ya, yo planteo un marco de referencia y digo que esta superficie de aquí es la superficie cero, ya, la superficie cero. Yo digo a la cuenta que Z1 es 0 y al final Z2 va a ser igual, pues todo esto de aquí, que esto 2.5 más 2.5 va a ser 5 metros. ¿Ya? Entonces ahí obtengo el Z2 y digo que el Z1 es igual a 0 y lo especifican, ¿ya? Porque están planteando un margen de referencia, pues no. Entonces ya, ahí tengo eso. Ya, entonces ahora sí. Nuevamente, ¿qué me pide el ejercicio? Calcula la potencia efectiva de la bomba, siendo ya la temperatura, se requiere la presión de descarga, sea de 2 atmósferas. Ya. Ok, no tengo aquí, por lo que veo, no tengo efectivamente, no tengo la presión 1, no tengo velocidad 1, no tengo Z1 porque ya expliqué por qué. No hay una velocidad 2, no hay una pérdida en la turbina. Lo que sí hay es una pérdida ahorita sí en la bomba, ya no es del ventilador, es en la bomba, por eso le pongo HDB, H de bomba, que va a ser igual a la presión 2 sobre densidad por gravedad más Z2 más H pérdidas en el sistema. Y bueno, pues las pérdidas en el sistema voy a calcularlas de esta forma. HL o HS es lo mismo. La fórmula conjunta, que es la velocidad al cuadrado sobre las veces la gravedad por el factor de fricción de Darcy, por la longitud sobre el diámetro interno, más la sumatoria de los accesorios. Eso es lo que ya hicimos hace un rato. Lo único nuevo es que tenemos que sumarle la sumatoria de accesorios, ¿ya? Que en este caso nos están dando, pues, aquí nos están diciendo una válvula de retención convencional que tiene 2, 3 codos roscados que tiene una pérdida de 0.9, o sea, sería 2 más 3 veces 0.9 en succión. Y en descargas sería una válvula de 10, 5 uniones de 0.08, 6 codos de 0.9, 2 de 2 y 1 de 0.0, de 0.25. Y obtengo, entonces saco todas esas pérdidas
Ojo, multiplico la cantidad que tengo por su pérdida, la cantidad del accesorio por su pérdida, la cantidad del accesorio por las pérdidas, y obtengo el total de las pérdidas, que va a ser de 24.75 la sumatoria de accesorios, de pérdidas por accesorios. Y ya, la longitud que en el ejercicio, y bueno, continúo, ¿no? A ver, ya, la velocidad al cuadrado, y ya había determinado cuánto es la velocidad, 3.42, velocidad, 2 veces la gravedad, factor de fricción de Darcy, la longitud, el diámetro interno y la suma de accesorios, la suma de pérdidas por accesorios. Y ahí está. Y ahí tengo. Y tengo todo lo que necesito. Uy, no. Ya. Voy a ponerlo. Ya. Ya está. Y obtengo las pérdidas como tal. Tengo las pérdidas y ahora sí, tengo las pérdidas en el sistema. Tengo esto de aquí. Esto de aquí es lo que yo obtengo, ¿no? Que es 27.9085. Y ahora sí, reemplazo, porque necesito las pérdidas de la bomba. O sea, las pérdidas de la bomba. Esto de aquí, que despejando por la ecuación de Bernoulli me quedaba con esto. Ya. Ahora calculo las pérdidas en la bomba. Esto de aquí simplemente la pérdida en el sistema. Que esto, si por si acaso no lo recuerdan, eso venía de aquí. Que es esto de aquí. Pérdidas totales. No, esto. Ya, entonces, vamos, volvamos. ¿Dónde está? Ya estamos por acabar. Ya tengo esas pérdidas y ahora sí. Esta presión 2 me la daba el ejercicio, esta densidad ya la tengo, la gravedad ya la tengo, la Z2 había dicho que era 5 y estas pérdidas en el sistema pues 27.9085. Y ya, entonces reemplazo 2 atmósferas de presión, que era la presión 2, lo transformo a kilopascales porque necesito hacer el análisis dimensional que ya expliqué acá. Ya expliqué acá todo este análisis dimensional que a la final me queda en metros. Al final me queda aquí en metros. Simplemente acá necesito tener kilopascales y abajo kilogramos sobre metro cúbico y acá metros sobre segundos al cuadrado para que al final todo eso, por a través de todo este análisis dimensional, finalmente me termine quedando en metros. ¿Ya? Eso es lo que necesito. Me termina quedando en metros. Por eso es tan importante aquí, en esta parte, como yo lo tenía en atmósferas, yo lo llevé a kilopascales. Para transformarlo a kilopascales y, ojo, multiplicarle el 1000. ¿Ya? Y ahí obtengo todo eso, obtengo efectivamente en metros, más estos 5 metros, más estos 27.9085 metros, y ya me sale que las pérdidas en la bomba es de 53.57 metros. ¿Y qué me pedía el ejercicio? Calcular la potencia efectiva de la bomba haciendo la eficiencia del 62%. La potencia efectiva de la bomba. Nuevamente, la potencia efectiva de la bomba es densidad por gravedad por pérdidas en la bomba por caudal. Densidad sabemos que era 1000, gravedad 9.81, pérdidas en la bomba 53.57 y el caudal ya lo habíamos calculado, previamente lo habíamos calculado el caudal como, ¿cuánto era? El caudal lo habíamos calculado. Aquí está el caudal. Aquí está el caudal. 0.04416. Entonces tengo el caudal. Lo reemplazo aquí. Densidad, gravedad, pérdidas en la bomba, caudal. Lo reemplazo. Me sale 23.207 watts, lo que es igual a 23.21 kilowatts, lo que es igual a 31.12 HP. Y como el sistema o la bomba tenía una eficiencia del 62%, ¿cuál va a ser esa potencia? Aquí tenemos la fórmula de eficiencia. Eficiencia es igual a la potencia de la bomba sobre potencia en el eje de la bomba.
Entonces, la potencia en el eje de la bomba, o la potencia mecánica efectiva, o la potencia real, va a ser igual a la potencia teórica de la bomba sobre su eficiencia. Como la potencia teórica que me salió fue de 31.12 HT, lo divido para la eficiencia que me da el ejercicio de 0.62% y obtengo la potencia efectiva en el eje de 37.43 HP. Y ya está el ejercicio. Y eso es todo. Entonces, básicamente ese es el resumen del resumen de este capítulo tan bonito, que es un capítulo muy tedioso, pero muy interesante a la vez. Al menos a mí me gustó cuando vi la materia, aunque no sé si a muchos les termine gustando también, porque sí es muy engorroso, pero bueno. Voy a borrar todas estas cosas porque no se vea tan cargado el PDF. Bueno, esto de acá sí, todito, porque está demasiado. Ya. ¿Qué más? Yo creo que ahí estamos bien. Ya. Y bueno, aquí les dejo este ejercicio en el PDF para que lo puedan revisar. Bueno, ahí como para que se pueda ver, pueda apreciar más o menos en el video lo que se hizo. No olviden marcar su margen de referencia. Y bueno. Bueno, es lo mismo con este. Y ya, ahora finalmente explicar cómo funciona el diagrama de Moody en el caso de que les toque una pregunta como esta en la lección. Dice, determina el factor de fricción utilizando el diagrama de Moody para las siguientes condiciones de número de Reynolds y rugosidad relativa. Yo tengo una rugosidad relativa de 0.02. Entonces, esa rugosidad relativa la vamos a ver aquí. Rugosidad relativa de 0.02. Entonces va a ser esto de aquí, 0.02. Y me da un número de Reynolds de 4 por 10 a la 7. Ese número de Reynolds lo vamos a ver acá, aquí. ¿Y cómo vamos a graficar, a sacar ese factor de fricción de Darcy? Porque es lo que yo voy a determinar acá. Darcy Friction Factor, que es la F. Entonces, aquí yo voy a ver que el número de Reynolds que me están dando es 4 por 10 a la 7. Entonces voy a buscar, porque esto va en escala. Aquí está 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7. O sea, va en escala de 10 a la 4, 5, 6, 7. Entonces, 4 por 10 a la 7 sería más o menos por aquí. A ver, miren, fíjense, aquí este es 2 por 10 a la 7. O sea que este 3 también es un 3 por 10 a la 7. Este 4 es el 4 por 10 a la 7 que yo necesito. 4 por 10 a la 7. Entonces ya lo determiné. ¿Qué hago? Como en psicometría, lanzo mi recta hacia arriba, se intersecta con la rugosidad relativa de 0.02 y ahí me voy para la izquierda y obtengo ese factor de fricción de Darcy, que más o menos lo sacas aquí al ojo, más o menos como que, ajá, como que lo miras y aquí yo calculé un factor de fricción de Darcy de 0.048 aproximadamente. Ya, porque hay que ser muy específico y señálenle al ingeniero en dónde están señalando, así, ahí, justito, como que a prueba de todo mundo, para que vea que específicamente es ahí. Y así para el literal B, lo mismo. Acuérdense que esto va en base 10. Desde que ya ves el 2 a la 10 al cubo, entonces significa que este 3 es un 3
por 10 al cubo. Y este 4 es un 4 por 10 a la cuarta, por 10 al cubo, perdón. Este 5 es un 5 por 10 al cubo. ¿Viste el 10 a la cuarta? Entonces acá es un 2 por 10 a la cuarta, 3 por 10 a la cuarta, 4 por 10 a la cuarta. Este 10 a la 5, 2 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5, 4 por 10 a la 5. El otro de acá, ¿qué es? 6 por 10 a la 6 es el otro número de reino. 6 por 10 a la 6. Busco el 10 a la 6. Aquí está el 10 a la 6. Entonces, este es un 2 por 10 a la 6, 3 por 10 a la 6, 4 por 10 a la 6. Acá está el 6 por 10 a la 6. Entonces, voy hacia arriba y busco. ¿Cuál es la rugosidad relativa? 0.008. Aquí está, 0.008. Entonces, hacia arriba, en el 0.008, hacia la izquierda. Aquí está, factor de fricción de Darcy. Y ahí tienes que ir viendo. Aquí están en 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces, cada cuadrito vale 2. Entonces, aquí 0.03, 0.032, 0.034. Sí, porque de aquí a aquí hay 2. Porque aquí es 1, 2, 3, 4. A ver, no. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. O sea que cada cuadrito vale 2 puntos, porque 0.03 y 0.04 sube en una unidad. O sea, cada uno vale 2. Entonces acá sería, este de aquí sería, este de aquí sería 0.032. Este de acá va a ser 0.034. Este va a ser 0.036. Este va a ser 0.038 y este de aquí ya va a ser 0.040. Así, porque va de 2 en 2. Entonces, si estoy justo aquí, va a ser 0.034, que es este valor, aproximadamente. ¿Ya? O un truco que el ayudante, cuando vi la materia, decía que puedes utilizar la ecuación de Hallan para sacar el factor de fricción de Darcy y, o sea, puedes usar así. Y haces así. Puedes utilizar eso porque te están dando la rugosidad relativa y te están dando el número de Reynolds también y puedes sacar tu factor de fricción de Darcy y ya ahí yo qué sé, te sale el 0.048. Entonces, en donde caiga esta línea que le señalas, ya le pones que es 0.048 para no estar como que viendo y adivinando y más o menos viendo en cuál cae. Aunque igual el ingeniero es bastante aceptable, digámoslo así, porque, o sea, no es tan exquisito en que sea justamente el valor que es. Si él ve que señalaste y pusiste aquí esto y pusiste un 0.046 y era 0.048, igual te la da por válido. O sea, así que tranquilos por ese aspecto. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta ayudantía. Espero me haya dado a entender y perdón si fue tan flash, pero es que ponerme a escribir tantas cosas pues, me da pereza y no dispongo ahorita de mucho tiempo. Entonces, ahorita les subo el video y nos vemos en la siguiente clase, que ya sería la última ayudantía, porque solamente nos queda NPCH. Entonces, eso chicos, nos vemos.